Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 39. La conquista de Basán. Después de rodear a Edom por el sur, los israelitas se volvieron hacia el norte y otra vez se dirigieron hacia la tierra prometida. Su camino pasaba ahora por una alta y vasta llanura refrescada por las brisas vivificantes de las colinas. Fue un cambio grato después del valle árido y calcinante por el cual habían viajado, así que avanzaban llenos de ánimo y esperanza. Habiendo atravesado el arroyo de Zered, pasaron al oriente de la tierra de Moab, pues se les había dado la orden: no molestéis a Moab ni le hagáis guerra, pues no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar como heredad a los hijos de Lot. Véase en Deuteronomio 2. Y se les repitió la misma orden con respecto a los amonitas, que eran también descendientes de Lot. Continuando hacia el norte, los ejércitos de Israel llegaron pronto a la tierra de los amorreos. Este pueblo, fuerte y guerrero, ocupaba originalmente la parte sur de la tierra de Canaán, pero al aumentar el número, cruzaron el Jordán. Guerrearon con los moabitas y les quitaron una parte de su territorio. Allí se establecieron y dominaban sin oposición toda la tierra desde el Arnón hasta el Jaboc en el norte. El camino que los israelitas deseaban seguir para ir al Jordán pasaba directamente por ese territorio, y Moisés le envió un mensaje amistoso a Sehón, rey de los amorreos, en su capital. Pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme a la derecha ni a la izquierda. La comida me la venderás por dinero, y comeré. El agua me la darás por dinero, y beberé. Solamente pasaré a pie. La respuesta fue una negativa terminante, y todos los ejércitos de los amorreos fueron convocados para oponerse al paso de los invasores. Este ejército formidable aterrorizó a los israelitas, que distaban mucho de estar preparados para sostener un encuentro con fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas. Los enemigos les aventajaban ciertamente en capacidad para la guerra, y a juzgar por las apariencias humanas, pronto acabarían con él. Pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Sus enemigos estaban ansiosos de librar batalla, en la seguridad de que raerían de la tierra a los israelitas. Pero el jefe de Israel había recibido la orden del dueño de todas las tierras: levantaos, salid y pasad el arroyo Arnón. Yo he entregado en tus manos a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, que al escuchar tu fama temblarán y se angustiarán delante de ti. Estas naciones, que estaban situadas en los confines de Canaán, se habrían salvado si no se hubiesen opuesto al progreso de Israel en desafío de la palabra de Dios. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso y tierno y compasivo, aún hacia esos pueblos paganos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, el Señor le prometió: en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Génesis 15:16. El amorreo era idólatra, que por su gran iniquidad había perdido todo derecho a la vida. Dios
toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa. Pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos. Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes. Aunque se les había negado el permiso de pasar por la tierra de Edom, y por ello se habían visto obligados a tomar la ruta larga y difícil a orillas del Mar Rojo, los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que habían regido su trato con otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo, y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. Los israelitas cruzaron el río Arnón y avanzaron sobre el enemigo. Se libró un combate en el cual los ejércitos de Israel salieron victoriosos y, aprovechando la ventaja obtenida, estuvieron pronto en posesión de la tierra de los amorreos. Fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo, y habría hecho lo mismo 38 años antes si Israel hubiera confiado en él. Llenos de esperanza y ánimo, los ejércitos de Israel avanzaron con ardor y, siguiendo hacia el norte, pronto llegaron a una tierra que podía probar muy bien su valor y su fe en Dios. Ante ellos se extendía el reino de Basán, poderoso y muy poblado, lleno de ciudades de piedra que hasta hoy inspiran asombro al mundo. 70 naciones. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras ciudades sin muro. Véase en Deuteronomio 3, versículos del 1 al 11. Las casas se habían construido con enormes piedras negras, de dimensiones tan estupendas que hacían los edificios absolutamente inexpugnables para cualquier ejército que en aquellos tiempos los pudiera atacar. Era un país lleno de cavernas salvajes, altos precipicios, fosas abiertas y rocas escarpadas. Los habitantes de esa tierra, descendientes de una raza de gigantes, eran ellos mismos de fuerza y tamaño asombrosos, y tanto se distinguían por su violencia y su crueldad que aterrorizaban a las naciones circunvecinas. Mientras que Og, rey del país, se destacaba por su tamaño y sus proezas, aún en una nación de gigantes. Pero la columna de nube avanzaba y, guiados por ella, los ejércitos hebreos llegaron hasta Edrei, donde los esperaba el gigante con sus ejércitos. Og había escogido estratégicamente el sitio de la batalla. La ciudad de Edrei estaba situada en las orillas de una meseta cubierta de rocas volcánicas y desgarradas que se levantaban abruptamente de la planicie. Solamente podría llegarse a la ciudad por desfiladeros angostos o escarpados, en caso de ser derrotados. Sus fuerzas podrían encontrar en aquel desierto de rocas un refugio donde los extranjeros no podrían perseguirlas. Seguro de su éxito, el rey salió con su enorme ejército a la llanura abierta, mientras que se oían los gritos desafiantes que partían de la meseta superior, donde se podían ver las lanzas de millares deseosos de entrar en liza. Cuando los hebreos miraron la altura de aquel gigante de gigantes,
que sobrepasaba a los soldados de su ejército. Cuando vieron a los ejércitos que lo rodeaban y divisaron la fortaleza aparentemente inexpugnable, detrás de la cual miles de soldados invisibles estaban atrincherados, muchos corazones de Israel temblaron por el miedo. Pero Moisés estaba sereno y firme. El Señor había dicho con respecto al rey de Basán: no tengas temor de él, porque en tus manos lo he entregado, junto con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. Deuteronomio capítulo 3, versículo 2. La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente, y él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía al ejército. El Señor desconcertó al enemigo y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos, y los israelitas no tardaron en poseer toda la región, y así se borró de la faz de la tierra esa gente extraña que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. En la conquista de Galaad y de Basán hubo muchos que recordaron los acontecimientos que casi 40 años antes habían condenado a Israel en Cades a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes, y los habitantes gigantes, frente a los cuales los hebreos no eran sino pigmeos, pero podían ver ahora que el fatal error de sus padres fue desconfiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido entrar enseguida en la hermosura tierra. La primera vez que se prepararon para entrar en Canaán eran menos que ahora las dificultades que acompañaban la empresa. Dios había prometido a su pueblo que si lo obedecían y oían su voz, iría delante de él y pelearía por él, y que también enviaría avispones para ahuyentar a los habitantes de la tierra. En general, los temores de las naciones no se habían despertado, y ellos habían hecho pocos preparativos para oponerse al progreso de Israel. Pero cuando el Señor le ordenó ahora que avanzara, lo tuvo que hacer contra enemigos poderosos y alertados, de modo que hubo que luchar con ejércitos grandes y bien preparados para oponerse a su paso. En sus luchas con Og y Sehón, el pueblo se vio sometido a la misma prueba bajo la cual sus padres habían fracasado. Pero la prueba era ahora mucho más severa que cuando Dios ordenó a los hijos de Israel que avanzaran. Las dificultades del camino habían aumentado desde que ellos rehusaron a avanzar cuando se les mandó a hacerlo en el nombre del Señor. Es así como Dios prueba aún ahora a sus hijos. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto. Y a la segunda vez la prueba será más estrecha y severa que la anterior. Esto continúa hasta que soportan la prueba, o, si todavía son rebeldes, Dios los retira de su luz y los deja en tinieblas. Los hebreos recordaban ahora cómo anteriormente, cuando sus fuerzas habían salido a luchar, fueron derrotados y miles perecieron. Pero en aquel entonces habían salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moisés, el jefe nombrado por Dios, sin la columna de nube, símbolo de la presencia divina, y sin el arca. Pero ahora Moisés estaba con ellos y fortalecía sus corazones y con palabras de esperanza y fe. El Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino, y el arca santa acompañaba al ejército. Todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros
tan poderosamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir el camino del deber se verá a veces asaltado por la duda e incredulidad. El camino estará a veces lleno de obstáculos, aparentemente insuperables. Esto podrá descorazonar a los que cedan al desaliento, pero Dios les dice: seguid adelante, cumplid vuestro deber, cueste lo que cueste. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan vuestra alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia.